Uno de los problemas fundamentales que se ha generado en el país es la administración de justicia. Un sistema judicial que en muchas etapas de la historia ha sido cooptado por el poder político de turno. No ha existido la independencia necesaria. En la actualidad el tema judicial, la justicia, ha sido fuertemente cuestionada en estos días. Y recordemos que en 2020 el Consejo de la Judicatura detectó al menos 210 vulneraciones al sistema de sorteos de procesos judiciales. Incluso hubo presuntas irregularidades en los sorteos de la historia reciente. Nos referimos a las acciones constitucionales presentadas por el alcalde Yunda, por ejemplo. Hay casos de funcionarios judiciales que están siendo también investigados por irregularidades. ¿Qué ocurre en la estructura jurídica del país? En el Consejo de la Judicatura se habló, por ejemplo, en estos días de estructuras delictivas detrás de estos sorteos irregulares. Creo que este es un tema recurrente en la historia nacional que debilita el ejercicio de la democracia. Vean ustedes que la justicia es fundamental, pues el sistema de justicia ecuatoriano es un poder del Estado muy importante porque tutela los derechos de todos los ciudadanos. Vamos a analizar el tema con nuestros invitados. El doctor Mauricio Alarcón es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En breve se incorporará el doctor Ramiro García, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, y el doctor André Benavides, abogado constitucionalista. Doctor Alarcón, inicio con usted. Creo que este es un tema recurrente. Estamos viviendo más de lo mismo, lo que ha sido una constante en la historia nacional. Doctor Alarcón, bienvenido, buen día. Buen día, Carmen, buen día, Andrés, y un gusto compartir este panel con André y con Ramiro en los próximos minutos. La historia política nacional, la historia judicial de nuestro país es una espiral sin fin, que gira incluso en torno al mismo eje. Cuando en ocasiones anteriores hemos conversado junto a ustedes lo que ha sido la justicia en Ecuador desde el retorno a la democracia a finales de los 70, hemos visto que las prácticas, aunque con ciertos detalles adicionales, se repiten una y otra vez. La cooptación de las cortes, la manipulación de procesos, la manipulación de concursos para designar las autoridades judiciales, la cooptación de la justicia y las presiones desde otras funciones del Estado. Ocurrían en los 80, en los 90 y ocurren hoy, en los 2020, por decirlo de alguna forma. El gran reto de alcanzar independencia en la justicia, justicia de calidad y sobre todo accesible para todos, demanda mucha voluntad política, demanda recursos económicos que hasta el momento no se han garantizado durante gobierno alguno, y por supuesto demanda que las personas con mayor capacidad, mayor experiencia y por supuesto con alta probidad decidan involucrarse de manera real en cambiar lo que se vive en el país. Creo que el reto no es pequeño, el reto es muy grande, lo hemos visto a lo largo de estos años, especialmente cuando una arremetida furiosa por parte de ciertos actores políticos terminó de cooptar la totalidad de la justicia en un periodo determinado de tiempo. Y creo que lo que tenemos que hacer, al menos quienes no formamos parte de la función judicial y estamos trabajando desde fuera, bien sea desde la academia, desde los gremios, desde la sociedad civil, es aportar con nuestros conocimientos y experiencia para mejorar, a medida de las posibilidades, por supuesto, la lamentable situación que vive quizá
una de las funciones del Estado con más importancia porque es la encargada de garantizar nuestros derechos. Doctor Benavides, ¿cómo lograr recuperar no sé si a lo largo de la historia ha tenido credibilidad el sistema de justicia en el país, pero cómo entonces inaugurar y darle seguridad al ciudadano cuando hemos referido, el propio Consejo de la Judicatura habla de una estructura criminal al interior, cuando vemos a varios funcionarios judiciales que están siendo investigados por hechos delictivos, cuando vemos jueces que se prestan a cualquier artimaña jurídica, en fin, ¿cómo darle credibilidad al sistema, doctor Benavides? Buenos días, estimada Carmen, un cordial saludo para Andrés, para Mauricio y para el doctor García. Por supuesto, un cordial saludo también para los ciudadanos que nos escuchan y nos ven a través de Radio Centro. A ver, la situación del sistema de justicia en nuestro país es bastante reprochable, por así decirlo. Si uno revisa las encuestas de confianza, de aceptación, vemos que el 43.16% de los ecuatorianos confían en el sistema de justicia. Eso nos quiere decir que 4 de 10 ecuatorianos creen en la administración de justicia, lo cual es un nivel bastante bajo, más aún cuando es una institución en la cual se van a decidir temas inherentes a sus derechos, a su patrimonio, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos viviendo? Lastimosamente vemos que la corrupción se está tomando todos los días el sistema de administración de justicia. Y este no es un tema que sea nuevo, sino es algo ya recurrente. Y el último caso en el cual a los ciudadanos, a los ecuatorianos, podemos tener esos visos de corrupción, es el caso del señor Yunda. Vemos que se direccionan los procesos, vemos que los sorteos caen donde los jueces panas, donde los jueces amigos. Entonces, los ecuatorianos, ¿qué podemos esperar de la administración de justicia? Lastimosamente estamos viviendo esa realidad. Pero más allá de esos temas inherentes a la corrupción, vemos que la deficiencia no solo es en función de los jueces o de los tribunales, sino que aquí también la responsabilidad es del Consejo de la Judicatura. Y para eso vamos a nombrar 3 ejemplos claros. Primero, no se ha convocado a concurso de jueces y fiscales. De acuerdo a al propio Consejo de la Judicatura, necesitamos alrededor de 300 nuevos fiscales. Y claro, si tú no tienes fiscales, ¿cómo vas a perseguir los delitos? Entonces, no es una casualidad que los índices de inseguridad hayan incrementado si no tenemos los suficientes operadores de justicia, los suficientes fiscales, y por lo tanto se crea un escenario de impunidad. Ahora, como segundo elemento, yo creo que nos queda debiendo también el Consejo de la Judicatura en lo que tiene en la modernización del sistema de justicia. Los abogados estamos pidiendo que todos los procesos, o bueno, al menos los que sean necesarios, sean por vía telemática. Pero vemos que en la práctica no es así. El viernes pasado veíamos, por ejemplo, cómo un ciudadano salía en ambulancia del Complejo Judicial Norte, cuando tranquilamente se lo podía haber convocado a través de plataformas digitales y no se lo hizo. Entonces, claro, y vemos que existe una desorganización. Yo hace poco tuve una audiencia y era realmente llamativo que las partes procesales estábamos en la audiencia, pero el juez sí estaba en su casa y nos atendió por vía telemática, lo que se conoce como una audiencia mixta. Entonces vemos que existe también hasta desorganización. Y como tercer elemento, yo creo que es necesario fortalecer la institucionalidad en el sentido de impulsar la carrera judicial, ya que lastimosamente vemos que en muchos casos hay jueces que en realidad son esporádicos, son jueces temporales y que en realidad no te generan confianza, no te generan certeza. Y creo que aquí el problema no solo viene por parte de quienes van a aplicar la ley, sino también del Consejo de la Judicatura como el ente encargado de la administración de este aparataje jurisdiccional. Ahora, me pregunta, doctor García, ¿dónde está el problema fundamental? ¿En la designación de jueces, en el funcionamiento del sistema, en la formación de los abogados desde la academia? ¿Dónde identifica usted estos nudos críticos que devienen ahora en esta situación realmente dramática y vergonzosa para la justicia en el país, doctor García? Buenos días, Carmen, Andrés, Mauricio, André, muchas gracias por la invitación.
Mire, yo creo que es una serie de factores que confluyen, no es uno solo, es un problema bastante complejo, que pasa, por supuesto, por la formación. Si no tenemos mejores facultades de derecho, no podemos tener mejores jueces y una mejor justicia, para empezar. En segundo lugar, y es un tema que ya André lo puso en palestra, es fundamental aprovechar este momento histórico en que el derecho a nivel mundial está cambiando y la forma de hacer el derecho está cambiando. Y me refiero a la incorporación de nuevas tecnologías al ejercicio del derecho y de la justicia. Eso es fundamental. Que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, tengamos sorteos amañados, eso no habla mal solamente del caso del sorteo, sino del sistema judicial completo. O sea, con blockchain, por ejemplo, ya existiendo y funcionando, que tengamos metida de mano en los sorteos, es una cosa pero de no creer. Entonces quiere decir que hay bastante inoperancia también en esto. Por otro lado, los jueces son una representación de lo que es nuestra sociedad, porque no es que vamos a la cárcel a escoger a los jueces, pues. Los jueces salen de las mismas facultades de derecho, de los mismos entornos socioculturales de los que salimos todos, y hacen lo que el ecuatoriano promedio. Entonces, claro, es una representación. ¿Por qué los jueces actúan diferente que los jueces en Alemania, por ejemplo? Porque la sociedad es totalmente diferente. ¿Qué porcentaje de jueces son corruptos? El mismo porcentaje de estudiantes de secundaria ecuatorianos que copian, si es que pueden, el mismo porcentaje de taxistas que cobran más si es que le ven a una persona que no es de la ciudad, el mismo porcentaje de vendedores de mercado que trucan la balanza. Es decir, estamos hablando de un fenómeno sociocultural y es necesario generar una nueva cultura de justicia. Pero esto no se produce de una semana a la otra, esto toma mucho tiempo. Pero lo que sí se puede hacer, y es inmediato, es una inversión en tecnología. Que, por ejemplo, hoy por hoy, tengamos audiencias telemáticas y no tengamos todavía procesos digitalizados, expedientes digitalizados, es una barbaridad. Que todavía tengamos que hacer cola hasta la vereda para que un funcionario nos permita acceder al expediente del proceso en el que estamos interviniendo, eso es una cosa de locos. Entonces, yo creo que ya es fundamental aprovechar la oportunidad de incorporar las nuevas tecnologías, no solamente en el Ecuador, a nivel mundial. En los próximos 10 años el ejercicio del derecho va a cambiar mucho más que los últimos 400. Lo que se viene es una revolución completa en lo jurídico. Todo el tema del legal tech, law tech, es fundamental justamente ¿para qué? Para hacer de la justicia algo más ágil, más dinámico, más eficiente y sobre todo evitar este tipo de trampas. Es decir, que todavía tengamos sorteos amañados significa que todavía se hacen los sorteos a mano. Significa que todavía hay un funcionario que puede acceder a un computador y cambiar el 3 por el 13. Esto es una cosa de no entender. Cuando ya hace rato existen los mecanismos tecnológicos como para asegurarse que esto no pase por ninguna razón. Mauricio, entonces muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué llega este personaje a tan alto cargo que finalmente demuestra que no es capaz en términos profesionales o éticos? Y claro, ahí vamos al tema de los concursos y méritos. Entonces, todo deviene un poco también desde el inicio, el cómo se generan estos concursos, cuáles son los filtros o la exigencia, la rigurosidad en este sentido. Andrés, date cuenta nada más que ni siquiera estamos discutiendo sobre aquellos miembros de la Corte Nacional de Justicia que no pudieron ser designados en el último concurso. Han pasado meses sin que el Consejo de la Judicatura retome un proceso que se quedó a medio camino y cuyas condiciones impidieron que todas las vacantes en la Corte Nacional de Justicia sean llenadas de manera satisfactoria. Tenemos jueces nacionales en funciones prorrogadas, jugando tiempos extra, cuando ya deberían no estar en esos cargos, cuando deberíamos tener personas a partir de concursos públicos íntegros y transparentes ocupando ese cargo conforme la Constitución y la ley. Pero se diluyó el tema. Ya ni siquiera en los medios de comunicación se discute sobre esa gran deuda pendiente. No se digan los escándalos de corrupción que ya hemos mencionado hace un momento, tanto Ramiro como André, de manera muy acertada, han citado condiciones que ya se están implementando en otros países como una forma efectiva de luchar contra la corrupción.
de promover integridad en el sector de la justicia. Pero si acá ni siquiera somos capaces de llevar de manera exitosa un concurso público para designar a los más altos jueces del país, ¿qué podemos esperar de cuestiones que se podrían considerar mucho más simples? Creo que hay que atacar al problema de raíz. Creo que acá, de nuevo, al igual que ocurre en muchas otras áreas de la política y de la institucionalidad ecuatoriana, no es cuestión de echar pañitos de agua fría, no es cuestión de hacer simplemente soluciones parche, reformemos este artículo, cambiemos este otro, o convoquemos a un nuevo concurso con nuevas normas y con nuevos reglamentos para ver qué pasa. Si no empezamos a atacar el problema de la institucionalidad en su raíz y en su origen, difícilmente vamos a superar, como he mencionado, esta espiral sin fin. Y dentro de 2, 3 años volveremos a encontrarnos, Andrés, Ramiro, Mauricio, Carmen y Andrés, a discutir los problemas de la justicia en Ecuador. Andrés, una puntualización así muy cortita. Yo fui parte de la comisión de evaluación de la última Corte Nacional. Y en materia penal, me encontré con jueces de Corte Nacional que desconocían temas que cualquier estudiante de tercer semestre de la carrera ya lo sabría perfectamente. Y no estamos hablando del juez de primera instancia, del cantón no sé cuantito, no, estamos hablando de jueces de Corte Nacional que conocen y resuelven los casos penales de mayor relevancia del país. Así de simple. Ahora bien, André, si queda en evidencia en esta conversación corta sobre las negligencias o vacíos en la actuación del Consejo de la Judicatura, uno se pregunta, bueno, ¿y esto va a continuar? No hay forma de ponerle un estate quieto, digamos, como dicen por allí popularmente. Es decir, ¿qué organismo podría decir, a ver, aquí hay una negligencia en términos de tiempo, de cumplimiento, en fin, ¿qué se hace frente a ese panorama? Perfecto, Andrés. Yo creo que existen 2 organismos que podrían, por decirlo así, fiscalizar esas actuaciones que tiene el Consejo de la Judicatura. El primero es la Asamblea Nacional, pero vemos que la Asamblea Nacional están entrampados en los actos de corrupción internos en lugar de darle una respuesta a la ciudadanía. Estamos viendo que primero priorizan la depuración interna en lugar de fiscalizar y hacer un control político a las diferentes instituciones del Estado. En ese contexto, yo creería que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional sí debería hacer un seguimiento, una evaluación y fiscalizar a todas estas omisiones y actuaciones que ha tenido el Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasa con el concurso de jueces? ¿Qué pasa con el concurso de fiscales? ¿Se está modernizando la justicia? ¿Qué presupuesto tiene? Habría también ahorita en esta coyuntura ver cuál es en el presupuesto general del Estado, cuánto se está destinando en administración de justicia. Porque si me están disponiendo el mismo presupuesto del año 2020 en es obvio que no va a haber concurso para nada en el siguiente año, porque no está dentro de la planificación. Y por otra parte, yo creo que el segundo organismo que puede fiscalizar estos actos es la Contraloría General del Estado. Pero ahí tenemos otro problema. Una Contraloría General del Estado, que no sabemos si es que el señor Riofrío viene a ser el Contralor, no sabemos si es una institución que está en acefalía, y finalmente ya en los próximos meses vamos a tener un nuevo Contralor General del Estado, si es que se da el concurso, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que sí, también aquí no solo es un problema del Consejo de la Judicatura, sino también en este sistema de pesos y contrapesos de las otras instituciones que tienen competencia en fiscalizar los actos que realiza el Consejo de la Judicatura. Por otra parte, también yo me pregunto, ¿qué pasa con las veedurías ciudadanas en materia de administración de justicia? No existen, ya no hay. Antes al menos habían unas 2 que 3 que por ahí hacían un seguimiento, pero ahora ya ni eso. Entonces creo que también aquí existe una corresponsabilidad de los ciudadanos y creo que es un momento interesante para que desde las facultades de Derecho también se haga algún tipo de seguimiento, se haga algún tipo de evaluación de lo que está pasando en nuestra administración de justicia, más aún cuando existen voces acreditadas en la academia que de alguna manera podrían presionar a que esto mejore. Y doctor García, esta situación de la justicia con tantas falencias y problemas evidentemente lanza un mensaje a la sociedad civil en el sentido de que al ser tan vulnerable, tan frágil, pues evidentemente no hay
una certeza de una sanción frente a actos de corrupción y por lo tanto, viva la fiesta, sigamos en esta línea y tenemos lo que tenemos. Vean, si uno ve lo que pasa con la Administración de Justicia, uno podría pensar que existe una especie de acuerdo tácito entre las diferentes funciones e instituciones para que todo salga mal. Es decir, tú te encargas de nombrar a los peores como jueces, y yo me encargo de no darte el presupuesto, y luego todos nos quejamos de que tenemos la peor Administración de Justicia. Yo creo que justamente lo que tenemos que generar, y en eso los medios tienen muchísimo protagonismo, es un nuevo acuerdo respecto de la justicia. En un país razonable, en un país viable, lo lógico es que los mejores sean los que administran justicia, no los peores. Claro. Lo lógico es que, además, si queremos tener jueces bien formados, demos el presupuesto adecuado tanto a la justicia como a las facultades de derecho, sobre todo de las universidades públicas, que es de donde sale el grueso de los operadores judiciales. Entonces, mientras no tengamos eso, claro, pero si yo te recorto el presupuesto como universidad y como facultad de jurisprudencia, te recorto el presupuesto como consejo de la judicatura, luego tu consejo de la judicatura te dedicas a elegir lo que hay, lo que da la tierra. Entonces, claro, después nos reunimos los 5 y dele y seguimos hablando de por qué la justicia está mal. Porque estamos haciendo exactamente todo para que esté mal. Ese es el problema. Entonces, yo creo que es necesario ya generar un nuevo acuerdo en donde se le dote a la justicia de presupuesto adecuado. Porque, por ejemplo, el tema del expediente electrónico, eso no se genera por ósmosis, eso no se genera por inercia, eso requiere una inversión y una inversión fuerte. El tema del blockchain para que los procesos sean seguros y no se puedan meter la mano, para que las pruebas que se digitalicen estén ahí y no desaparezcan. Porque, ojo, este tema de la digitalización y del legal tech también genera nuevos retos a la Administración de Justicia y nuevos problemas, por supuesto. Entonces, todo eso se tiene que pensar. Y para todo eso es necesario funcionar con un presupuesto adecuado. Claro, ¿cuándo nos damos cuenta de que la justicia está mal? Cuando en las cárceles empiezan a matarse. Y ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Y por qué? Mire, hemos tenido un hacinamiento horroroso. Claro, ese hacinamiento, ¿quién lo genera? Los jueces que dictan prisiones preventivas o que dictan condenas inadecuadas. Y ahí es cuando regresamos a ver a la justicia y decimos, bueno, ¿y qué pasó acá? Pero claro, la justicia no puede cambiar sola. Es necesario un acuerdo nacional. Como creo que se dio un acuerdo nacional en abril con la elección de Guillermo Lasso, en donde izquierdas, derechas, centros y diferentes posiciones se pusieron de acuerdo para elegir un presidente que garantice mínimos de libertad y de independencia. Yo creo que es hora también de generar ahora un nuevo acuerdo nacional que involucre a la academia, que involucre al sector justicia, por supuesto, que involucre al Ejecutivo, que involucre al Ministerio de Finanzas, que es fundamental, porque sin eso no camina. Doctor Alarcón, como ustedes referían al inicio, ¿no? Por décadas estamos hablando del mismo tema, pues, y seguimos analizando. Desde que yo tengo memoria periodística, pasa lo mismo. Parecería ser que no hay decisión política, no les interesa. Quizá a todos estos poderes fácticos lo que les interesa es que funcione así la justicia, entre comillas. Hay un tema político, cuando es un tema jurídico. ¿Cómo enfrentar estos parámetros ajenos que finalmente son los que determinan el tipo de justicia que tenemos, doctor Alarcón? Creo, Carmen, que diste en el clavo cuando acertadamente afirmas que hay personas que están más cómodas con las cosas como están, que nada cambie para que todo cambie y que todo cambie para que nada cambie. Es una espiral de nuevo, es esta espiral que no tiene sentido, en la que te dicen incluso discursos bonitos. Vamos a depurar la justicia, vamos a trabajar en temas de independencia, vamos a designar a los mejores, pero sus actos demuestran lo contrario. Estamos frente a probablemente personas, y diría que hasta instituciones, a las que les conviene tener una justicia cooptada, a las que les conviene tener una justicia sumisa a cargo de personas sin las credenciales suficientes para administrarla. ¿Cómo cambiar eso?
Si dejamos que el cambio esté en manos de quienes hoy gozan de los beneficios de una justicia destrozada, no vamos a lograr resultados. Lo que necesitamos, y André bien hacía mención hace un momento, es más ciudadanía. Desde el lado de los gremios, desde el lado de la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil. Si tenemos un reto enorme en la universidad, especialmente en la pública, como ha dicho Ramiro, pues enfoquemos nuestros esfuerzos ahí. El cambio no será inmediato, porque probablemente no graduaremos jueces el día de mañana y entrarán perfectos e inmaculados a administrar justicia. Tomará su tiempo el proceso, pero es necesario invertir más en educación de quienes van a tener a su cargo administrar justicia para los ecuatorianos. Es necesario trabajar en el fortalecimiento de los gremios y de las asociaciones judiciales para que hagan su trabajo, para que defiendan los derechos de sus agremiados de manera real y plena y evidencien la situación de la justicia. Pues ahí están las víctimas de lo que ocurre, de la podredumbre al interior del aparato judicial. Desde el lado de la ciudadanía, más y mejor control social, que las vedurías no les cause escozor, que no se molesten cuando uno pide información, amparado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Que rindan cuentas quienes tienen a su cargo en este momento la administración de la función judicial. Que entreguen información y datos y que la generación y la presión para mayor presupuesto, que es una cuestión indiscutible y urgente, seamos nosotros, los ciudadanos, a través de los medios de comunicación de la mano de ustedes, los periodistas. Si es que no ponemos la situación de la justicia dentro de los temas prioritarios a tratar a nivel nacional, vamos a seguir en lo mismo durante los siguientes años. Es fundamental que actuemos con responsabilidad entre todos. Y como lo mencionaba hace un momento, que no dejemos de escapar lo que ocurre en el sector justicia. Porque ya ves que han pasado meses sin que ni siquiera la judicatura pueda reiniciar un proceso fallido para renovar de manera plena la Corte Nacional. Y lo mismo ocurre en otras instituciones. Ya lo decía André, ya lo decía Ramiro. Ya estamos ahora tratando de inventar una forma de meter un poquito la mano en el Consejo Nacional Electoral desde el Consejo de Participación Ciudadana. Ya estamos tratando de, vía consulta a la Corte Constitucional, ver si no podemos dejar a alguien encargado en la Contraloría hasta que se organice el concurso, y podríamos retrasarnos un poquito si es que ponemos a alguien a nuestro antojo y conveniencia. Hay que poner fin a esas malditas prácticas a cargo de los órganos de designación, que lo único que han traído son problemas y corrupción en el mismo origen de la institucionalidad. Me pregunto, Andrés, si todo lo que vivimos es reflejo de lo que somos como sociedad. ¿Seremos capaces entonces que esa sociedad será capaz de cambiar esta realidad? Doctor Benavides. Yo creo que en realidad la administración de justicia, y como bien señalaba el doctor García, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Lastimosamente vemos que todavía, y yo me he topado con casos así, que claro, o sea, uno ve lo que pasa en el caso Yunda y uno dice, el ciudadano se queda preguntando, doctor, ¿usted también puede muñequear el sistema para que nos salga un juez favorable? Todavía vemos que existen actos de corrupción en el cual se puede, como quien dice, torcer al juez. Entonces, claro, aquí el tema es en realidad integral. Creo que hay que cambiar la visión tanto de los ciudadanos, de quienes están en la academia, de los estudiantes de derecho, para que salgan a la administración de justicia con una nueva visión. Entonces yo creo que el problema es integral. Y retomando lo que yo decía antes sobre el tema del presupuesto hacia la administración de justicia, sería importante evaluar, y eso creo que ya sería una tarea interesante que se podrán hacer desde los diferentes observatorios y veedurías ciudadanas, es ver el presupuesto que actualmente cuenta el Consejo de la Judicatura, porque recordemos, en el año 2020 se hizo una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que establecía dos cosas interesantísimas: la creación de los jueces anticorrupción. Hasta la fecha, yo no conozco que el Consejo de la Judicatura haya implementado, haya creado los juzgados y los tribunales anticorrupción. Por más que ahí dice, existe una disposición de orden legal, existe un mandato.
Yo hasta la fecha no conozco que se haya creado eso. Pero eso tú creas que con plata. Si no hay la plata, tú no vas a poder crear los juzgados anticorrupción. Y lo segundo es que en esa reforma que hizo la Asamblea Nacional del periodo 2017-2021, también se modernizó el sistema notarial. Porque claro, antes los ciudadanos que teníamos que ir donde el notario para hacer una procuración, ir a un permiso de salida del país, pero en esa reforma lo que se hizo fue justamente modernizar. Y se dispuso que el Ministerio de Finanzas otorgue los recursos necesarios y el Consejo de la Judicatura cree una plataforma para el sistema notarial. Y hasta la fecha, ni recursos ni plataforma. Entonces, claro, incluso la Asamblea Nacional me parece que ha hecho un esfuerzo interesante, pero si el Consejo de la Judicatura no tiene ese dinero por parte de Finanzas y a la final no cumple con lo que dispone la ley, con estas reformas del 2020, ¿a qué jugamos? Entonces yo creo que es importante y sería interesante, creo que en este caso los gremios de profesionales que comparezcan a la Comisión de Régimen Económico para justamente presentar sus observaciones en la Asamblea Nacional respecto del tema de administración de justicia, presupuesto, Consejo de la Judicatura, presupuesto, reforma, modernización del sistema judicial y por supuesto otros temas inherentes como las becas que serán dadas, por ejemplo, para las facultades de Derecho y que los estudiantes puedan proseguir con sus carreras. Creo que al menos esos tres temas sí sería interesante que se los tome en la coyuntura del presupuesto general del Estado y proforma presupuestaria que actualmente se está tramitando en la Asamblea Nacional. Doctor García, concluimos con usted. ¿Qué disuade a un delincuente? Sabemos que no son las penas porque vemos en Estados Unidos que incluso con pena de muerte pues sigue habiendo ese tipo de delitos. Entonces, ¿por dónde pasa el tema? ¿Será la certeza de que haya justicia independiente? En fin, por ahí, no sé. Lo que disuade a un delincuente es la certeza de poder acceder a un trabajo digno, de poder acceder a una formación académica, de poder tener unas condiciones socioeconómicas dignas que impidan que tenga que ir a pararse al lado de un semáforo para ver quién está dando papaya con el vidrio abajo para robarle el celular. Eso es lo que disuade la delincuencia. Mientras sigamos pensando que es un problema de palo o de plomo, claro, no un problema de trabajo, un problema de condiciones dignas. Vaya usted a la cárcel y va a ver que el 99.9% de los que están adentro son del mismo grupo socioeconómico, el más deprimido. Revise usted las razones por las cuales están adentro y va a ver que el 70% son pequeños delitos contra la propiedad o pequeño tráfico de sustancias prohibidas. Entonces lo primero que tenemos que ponernos a pensar es qué es lo que estamos penando, la delincuencia o la pobreza. Y por ahí es por donde tienen que pasar las soluciones. Pero claro, obviamente es mucho más populista, mucho más rentable políticamente en lo inmediato decir lo que tenemos que hacer es dotar mejor a la policía para que les den bala. Y además, que den bala por si acaso, porque es preferible que se equivoquen a que no hagan nada. Entonces, no, a ver, un ratito. Lo primero que tenemos que hacer es racionalizar y obviamente los medios tienen también mucho protagonismo en esto, porque justamente debates como estos, donde tratamos de establecer cuáles son las verdaderas causas de la delincuencia, son los que nos pueden ayudar como ciudadanía a generar un debate más cuerdo sobre un tema en el que tantas locuras se dicen todos los días, ¿no? Claro, como han dicho nuestros invitados, es importante que este sea un tema prioritario que movilice a la sociedad en su conjunto, que movilice a todos. No podemos seguir así. Una cosa así muy rapidita. Sí. La capacitación de los jueces es fundamental, pero aquí estamos haciendo las cosas al revés. Primero los nombramos y luego los capacitamos. Es decir, como dirían en México, echando a perder se aprende. Entonces, el juez nombrado aprende a ser juez resolviendo casos, es decir, destruyendo vidas. Eso no tiene sentido. Lo lógico sería que fuera al revés, que exista una carrera judicial en donde quien quiere entrar dentro de la actividad judicial se inscribe y pasan años de formación para luego, a través de las diferentes oposiciones, poder acceder a las plazas de jueces. Acá funciona al revés. Aquí primero le nombramos juez y vaya a ver bajo qué criterio se nombra. Son concursos que ya hemos analizado bastante esto, concursos que no son exactamente un modelo a seguir. Y luego la escuela judicial entra a capacitar. Es decir, estamos actuando con una lógica inversa. Lo que le decía hace un momento, es como que nos hubiéramos puesto de acuerdo para que todo salga mal.
Bien, muchas gracias a nuestros invitados, doctor Mauricio Alarcón, muy gentil por haber estado con nosotros, André Benavides, gracias por habernos acompañado, y a Ramiro García, siempre es grato dialogar con ustedes.